Bien, y damos gracias al Señor una vez más por podernos conectar a través de este medio. Bienvenido, iglesia, bienvenido a tu casa, así sea de forma online. Desde aquí te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Me alegro saber que puedas estar conectados allí en sintonía, juntos para aprender cada día de la palabra del Señor. A pesar de las circunstancias, sabemos que esta es nuestra segunda semana que nos toca hacer nuestro servicio online de esta forma, pero nos sentimos gozosos de que en medio de todo Dios sigue obrando. Él es fiel, Él es bueno, para siempre es su misericordia. Así que con esa misma actitud de adoración, preparamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor en este día. Amén. Y bien, seguimos con nuestra serie Desconectados. Ya esta es nuestra quinta semana y hoy estamos haciendo un cierre especial. Esta serie que nos ha motivado y nos ha incentivado a ver con más detalle qué es lo que estamos nosotros haciendo con nuestras vidas, con estos elementos distractores. ¿Qué vamos a hacer con estos elementos distractores? Esas circunstancias que se presentan a nuestro alrededor, que causan ruido y que podemos verlo principalmente a través del mundo digital, de nuestros celulares, tabletas, televisores, etcétera, etcétera. Estamos hiperconectados y esto trae como consecuencia una desconexión gradual. La primera semana estuvimos hablando desconectados de Dios. La segunda semana estuvimos viendo desconectados de la familia y la consecuencia que esto genera. También hablamos desconectados del propósito. La semana pasada nos tocó hablar desconectados de la verdad, que es la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo, porque vamos a estar hablando de desconectados de nosotros mismos. Sí, ¿será que podemos desconectarnos de nosotros mismos? Sí, y ya lo vamos a ver. Y es que precisamente por todo este ruido, por todos estos elementos distractores que hemos mencionado, tenemos esa tendencia a que nos enfoquemos más o nos limitemos a ver la vida de las personas en lugar de ver nuestra propia vida. A ver qué es lo que los otros hacen, qué dicen, qué tienen, dónde viven, qué practican, si salió en las redes o no salió. Y esto hace que comencemos a distanciarnos y a vernos a nosotros y nos desconectamos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de su obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces es allí donde entramos en una especie de fase comparativa, pero una comparación que no es sana, sino entramos en elementos comparativos donde si no nos damos cuenta qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos internamente, corremos el riesgo de hacernos daño y de perjudicarnos. Así que justamente hoy te quiero hablar sobre todo esto, pero queremos ir más profundo. Queremos ir a nuestro yo. ¿Qué es lo que realmente está pasando en lo profundo de nuestro ser, en nuestra identidad? ¿Qué está pasando con tus sueños, con tus emociones, con tus actitudes, con tus aspiraciones? Donde definitivamente todo esto puede verse afectado a tal punto de quedarte sin identidad, sin dirección y sin saber qué hacer. Tenemos nuestro pasaje base o nuestro versículo base del día de hoy, que es Salmo 42, verso 5, que dice de la siguiente manera: ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Amén. Es un pasaje que nos invita a ver por qué muchas veces nos desesperamos o qué es lo que sucede con nosotros, por qué reaccionamos de determinada manera. Y es que vamos a ver algunos ejemplos para dejar estas distracciones a un lado y todo aquello que pueda distanciarte de la obra que Dios quiere hacer en ti. Entonces, para poder conectarnos otra vez con todo esto maravilloso que Dios viene haciendo, te invito a que veamos los siguientes aspectos. Y el primero de ellos es: ámate como Dios te ama. En Primera de Juan capítulo 4 verso 11 dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, estos versículos son maravillosos porque nos recuerdan que realmente
Dios nos ama. Y en el último pasaje de Mateo 22:39 decíamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una invitación que viene conectada en primer lugar por amar a Dios por sobre todas las cosas, pero es que no solamente se trata de amarlo a Él, de que Él sea el centro, amén, gloria a Dios, claro que sí, pero también dice amarás al prójimo como a ti mismo. El detalle es que aquí entramos en la ecuación nosotros. Y yo quisiera hacerte las siguientes preguntas. ¿Te amas a ti mismo? ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Te valoras o te desprecias a ti mismo? ¿Te ves con amor o te ves con reproche? El problema de estar sumergido en estas distracciones que mencionamos y en todo este asunto del mundo digital y lo que pasa a nuestro alrededor es ignorar lo que está sucediendo con nosotros mismos. Por eso es importante comprender lo siguiente. Mira, yo quiero recordarte que primero que nada eres amado por Dios. Eres amado, eres amada. Primera de Juan capítulo 4 verso 9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ya el amor de Dios se manifestó. Y el amor de Dios se manifestó a Dios enviar su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo pensando en ti. Y pensó en ti porque Dios te ama. Es importante que nosotros como cristianos siempre vayamos a nuestras bases y recordemos que Dios nos ama, que Dios tiene lo mejor para nosotros. Amén. Lo siguiente que quiero recordarte es que eres escogido. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amén. El ser escogido va directamente conectado con el propósito de Dios para nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros. Si Dios te escoge es porque Él quiere hacer algo contigo. Es que Él quiere darte un futuro glorioso, quiere darte esperanza, quiere darte dirección y por esa razón somos escogidos en Cristo Jesús. Nótese que el pasaje dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos quiere limpios, nos quiere totalmente apartados para Él y para su obra. Amén. Lo siguiente es, ten un concepto adecuado de ti mismo. Como vimos en las preguntas anteriores, ahora quiero decirte, hay que tener un concepto en Cristo que debe ser balanceado. Romanos capítulo 12, verso 3 nos los describe de esta manera. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Mira, sé que muchas veces hay personas que como que tienen un concepto mucho más alto de sí mismo que el que deben tener. Pero hay otros casos donde quizás el concepto de sí mismo esté por debajo. ¿Qué pasa cuando no te valoras, no te amas, no te aprecias o no te estás viendo como Dios te ve? Por supuesto que esto puede hacerte caer fácilmente en la dirección de este mundo, en el modelo de este mundo, como este mundo tiene un sistema que si no te das cuenta te va arropando, te va llevando, te va quitando propósito, te va dejando sin dirección. Y cuando te vas a ver, no te conoces ni a ti mismo, ni sabes de dónde vienes, ni sabes a dónde vas. Pero hoy quiero recordarte una vez más que Dios te ama, que eres escogido y te invito a que tengas un concepto hermoso sobre ti mismo como persona. Esto nos va a conectar con nuestro segundo punto el día de hoy, que es entiende tus emociones. Sí, como te dije al principio, el día de hoy quiero que comencemos ahora a entrar en aguas internas, en qué es lo que está pasando en nuestro corazón, qué es lo que está sucediendo con nosotros, por qué nos desconectamos de nosotros mismos y estamos nada más pendientes de lo que sucede de afuera, pero no nos comprendemos qué es lo que está pasando aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. ¿Por qué muchas veces te embargan las emociones o te sobrepasan las mismas? ¿Entiendes tus emociones y por qué las mismas brotan en determinados momentos? Son preguntas importantes que debemos hacernos para lograr comprendernos.
Al desconectarnos de nosotros mismos, nos cuesta entender cómo funcionan nuestras emociones y por qué reaccionamos de diversas maneras en determinados momentos. Por lo tanto, quisiera invitarte a vivir la palabra del Señor y que podamos ahora, junto con este pasaje, comenzar a explorar. Dice en Salmos capítulo 46, verso 1 y verso 10, de la siguiente manera. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El verso 10 dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Amén. Este es un salmo que nos da esperanza y que nos invita a estar quietos, a reposar en Él, a entender que lo que pasa con nosotros, Dios tiene el control y Él quiere darnos dirección. Lo primero en este segundo punto es la presencia de Dios se lleva al temor. Sí, sé que muchas veces nos embarga el temor, los miedos, las dudas, pero fíjate lo que dice Salmos capítulo 23, verso 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La emoción del miedo no apareció para quedarse de forma disfuncional en tu vida. La función de ella puede ser alertarte con respecto a algún peligro. Sin embargo, al saber que Dios está contigo, ese temor o ese miedo desproporcionado desaparecerá. Vemos como en este salmo justamente dice, no temeré, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque Dios está conmigo, porque Dios está contigo. La vara del Señor te infundirá aliento, su vara y su cayado, la vara del buen pastor que cuida sus ovejas. El Señor es mi pastor, el Señor es ese buen pastor y nada te faltará. Justamente son partes hermosas que dice este salmo. Amén. Esto nos conecta con lo siguiente, la presencia de Dios te libera de la ira, así como Dios te libera del temor, Dios también te libera de la ira. Santiago capítulo 1, verso 19 y verso 20 dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Fíjense como en este pasaje que dice que seamos pronto para oír, pero tardo para hablar. Pero no solamente para hablar, sino para irarnos. La única manera de que la ira no te embargue es que comiences a seguir la voz de Dios. Está pronto y atento para oír, pero en este caso quiero invitarte a que oigas en primer lugar la voz de Dios. O permites que la ira y la rabia te dominen, o permites que la justicia y el amor de Dios gobierne tu vida. La propia presencia de Dios en ti te ayudará a comprender que las reacciones de odio, rabia, ira no son sanas para ti. Es por lo cual el Espíritu Santo de Dios te guiará y ayudará a superar estos estados emocionales. Pero recuerda que eres tú que debes ceder ante ese gobierno de Dios. Para que esto pueda suceder, necesitas menguar tú y que el Señor crezca en ti. Amén. Esto nos conecta con que la presencia de Dios te da seguridad. Salmos capítulo 18, verso 1 al 2 nos dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Ciertamente cuando no nos sentimos estables emocionalmente, cuando sentimos que las cosas van demasiado lejos, que algo está pasando y no logramos autorregularnos, yo quiero invitarte a que vayas a la presencia de Dios porque Él te va a dar seguridad. Fíjate cómo el salmista dice, Jehová, roca mía, una roca que no se mueve, castillo mío. Usa el lenguaje de su tiempo para decir que es su fortaleza, que es su libertador, que en Él confiará. Yo te invito a que hagas lo mismo, porque cuando pases por estas situaciones de emociones complejas que te puedan embargar, el único que te puede dar estabilidad y seguridad es nuestro amado Dios.
Y de esa manera te invito a que poco a poco vayas explorando tus emociones, pero al mismo tiempo se las vayas entregando al Señor para que Él vaya obrando. Entrégale los temores, entrégale quizás el odio, la ira, entrégale todo tu ser para que puedas sentirte seguro en Él. Amén. Y de esta manera nos conecta con nuestro tercer punto en este día, que es permite que Dios restaure tu interior. Así como hemos visto, en primer lugar, ámate como Dios te ama. También entiéndete, entiende tus emociones. Comienza a trabajar, a verte a ti. Y por eso nuestro tercer punto ahora nos dice, permite que Dios restaure tu interior. Ahora deja que Él comience a obrar, deje que Él comience a actuar. Cuando estamos desconectados de nosotros mismos, solemos enfocarnos en cambiar lo que hacemos. Pero Dios quiere primero sanarte en tu interior, en lo interno, en lo más profundo de tu corazón. Una vez más te digo, no te enfoques tanto en lo que estás haciendo o en qué están haciendo las otras personas o en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Te quiero invitar a que te enfoques en ti y en que Dios quiere sanar primeramente tu corazón. Proverbios capítulo 20, verso 27 dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Wow. Hay algo interesante aquí. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. La lámpara del Señor es el espíritu del hombre. ¿Y por qué el espíritu del hombre? Porque el espíritu del hombre es lo más profundo que está en nosotros, pero de alguna manera nuestro espíritu le muestra a Dios lo que está pasando en nuestro corazón. Así que en primer lugar quiero recordarte que no hay nadie en este mundo que te pueda comprender mejor que Dios. Por eso la mejor manera de comenzar a conectarte contigo mismo es cuando te mires a ti, comienza a ver lo que Dios va a hacer en ti. Amén. Hubo un comentarista, un teólogo muy conocido llamado Matthew Henry, con respecto a este verso, él comenta lo siguiente: el espíritu o el alma del hombre es una luz divina, es lámpara de Jehová, candela que Dios ha encendido en nuestro interior. Esta luz es como una candela suficiente para ver en la oscuridad. Dios nos conoce de modo infinito. ¡Wow! Que de forma tan poética y tan maravillosa como este escritor, como este teólogo justamente muestra lo que representa el alma o el espíritu del hombre y cómo le muestra a Dios lo que sucede en lo profundo de nuestro ser. Y es que precisamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre se ha enfocado en trabajar nuestro ser interior, ya que ahí es donde realmente se desarrolla la batalla principal, en especial en nuestra mente, ¿cierto? Y también en nuestro corazón. Y Jesús quiere que nosotros descubramos lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Así que vamos a ver los siguientes aspectos para poder permitir que Dios comience a sanar tu interior, a librarte, a entrar en una fase donde comiences a verte a ti mismo y ver cómo Dios te sana. Lo primero es, permite que Dios te examine. Salmos 19, verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Límpiame de los que me son ocultos. Cuando tú le abres el corazón a Dios y le dices, Señor, límpiame, porque no comprendo qué me está pasando, no comprendo por qué me estoy distrayendo, por qué me estoy enfocando en el ruido que está a mi alrededor, no comprendo por qué me estoy enfocando en la vida de otras personas, pero yo te pido que me ayudes a sanar mi interior, revísame. Solo tú podrás entender lo que está pasando conmigo. Y como decía el salmista, límpiame de aquellos errores que me son ocultos. Imagínense, porque para nosotros mismos a veces ni nos entendemos. Por eso que tenemos que permitir que Dios nos examine para que Él pueda iniciar el proceso de sanidad interior. Ignorar emociones, heridas o pensamientos no los sana. Ignorar, no simplemente voy a ignorar esto, no trae una sanidad. Por eso es necesario traerlos a la luz de Dios para que Él pueda trabajar en ti. Lo siguiente es, Dios quiere un corazón sano. Indudablemente, como lo hemos visto en otras temporadas, en otras series, quiero una vez más refrescar este pasaje, Marcos capítulo
7, versos 21 y 23, que dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y luego el verso 23 dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando Jesús nos muestra lo que sale del corazón del hombre, lo que se revela, lo que estamos nosotros sacando, Él no lo quiere hacer para hacernos sentir mal ni para avergonzarnos. Él lo quiere hacer para limpiarnos. Dios no solamente busca un comportamiento correcto, porque no solamente un comportamiento correcto, sino un corazón sano, limpio y orientado a la verdad. Y esto nos conecta con nuestro último e importante aspecto dentro de este punto, que es que cuando el interior sana, la vida encuentra dirección. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y Él enderezará tus sendas. Entrégale todo tu corazón. Confía con Él con todo tu ser. Ábrele, dile: Señor, necesito ver qué es lo que me está pasando. Ábrele tu ser. Y dice que Él enderezará las sendas. Muchas personas se distraen en muchas cosas, como lo venimos hablando, sin entender primero que necesitan rendir el corazón. Necesitamos rendir el corazón a Dios. Y ahora sí, permitamos que Él sane, que Él quite, que Él nos revele. Cuando nosotros nos volvemos a conectar con nosotros mismos y nos vemos, en esa misma medida nos podemos conectar con Dios. Porque al vernos a nosotros, entendemos que necesitamos de Él. Al vernos a nosotros, entendemos que necesitamos un Salvador, alguien que nos libere de tantas situaciones. Hay una frase que quiero compartirte que dice: Cristo te invita a mirarte a ti para que una vez que identifiques lo que sucede, puedas volver a Dios. ¡Wow! Me encanta esta frase porque ciertamente esto era lo que hacía Cristo bastante con nosotros. Cada vez que enseñaba a nuestro Señor, cada vez que compartía su palabra, cada vez que compartía su mensaje, era para hacer reflexionar nuestro ser interior. Y es que muchos fariseos se enfocaban en lo que estaban haciendo otros. Muchos fariseos miraban lo que pasaba alrededor o se distraían con otras cosas, pero no se miraban a sí mismos. Por eso Dios quiere que nosotros nos conectemos con nosotros, nos veamos a nosotros para poder seguirlo a Él. Esto me hace recordar un pasaje que, aunque quizás no lo tengamos acá, pero me hace recordar a cuando el Señor decía: ¿por qué te enfocas en la paja que tiene el ojo de tu hermano y no miras la viga que tiene tu propio ojo? Y es que es así. Muchas veces nos enfocamos en lo que sucede con nosotros, nos distraemos, nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de nosotros mismos. Y cuando vamos a ver, estamos criticando, chismeando, viendo lo que pasa afuera, pero no estamos viendo lo que está sucediendo en nosotros. Te voy a invitar a algo mejor. Detente, escucha tu interior y entrégalo a Dios. Mateo capítulo 11, versos 28 y 29 dice de esta manera: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y luego dice más adelante: y hallarán descanso para sus almas. Amén. Necesitas descansar, necesitas entender qué es lo que está pasando contigo, necesitas volverte a conectar contigo mismo para organizar todo lo que está sucediendo en ti. Te invito a que este es el mejor momento para que vayamos a la presencia del Señor y le abras tu corazón para que Él pueda sanarte. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Ahora sigamos adorando a Dios, exaltándolo y entremos en un tiempo de oración. Porque ahora nosotros queremos orar por ti y bendecir tu vida para que Dios pueda traer esa sanidad interior. Dios te bendiga.